Muy bien, entonces estamos listas, ¿sí? Para poder iniciar una nueva serie. Sean cada una de ustedes bienvenidas. Y como había anunciado en el grupo, pues tuvimos un voto mayoritario. Importante decirnos que todos esos temas que pusimos para hacer la encuesta en el grupo, ¿sí? No es que quedan descartados los que no tuvieron algún tipo de interacción. Todos esos temas esperamos y los tenemos planificados irlos abarcando poco a poco, ¿no? Sino que necesitamos un poquito de ayuda para poder decidir con cuál temática iniciar, ¿sí? Para poder decidir con cuál temática iniciar. Y entonces, en primera instancia también, quizás ustedes ven en este momento una diferencia en cuanto a la temática planteada, porque hemos puesto los 12 apóstoles de Jesús. Pero luego, justamente con una pequeña introducción que les voy a dar en cuanto a lo que es apóstoles, pues decidimos ampliar este espectro, decidimos ampliar este estudio y dejarlo como los apóstoles de Jesús, porque vamos a ver en cuanto a justamente esta palabra apóstol, cómo realmente abarca mucho más que los 12. Sí, es más amplia, tiene una mayor dimensión. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción primero a justamente esta temática y es necesario poder recordar, ¿sí? ¿Qué son los apóstoles? ¿Qué es un apóstol? ¿No? Pensar en eso, ¿qué es un apóstol? Y entonces, vamos primeramente a sus términos, ¿sí? Apóstol, ¿sí? O apóstolos, en ese término griego, ¿sí? Está compuesto de dos raíces. Una de ellas es apo y la otra es stelo, ¿sí? Apo y estelo. Ahora bien, apo, ¿sí? Es una preposición, ¿sí? Que puede tener los siguientes significados. Puede ser de, puede ser desde, de parte de o por medio de. ¿Sí? Dependiendo de la conjugación de la frase, pues entonces este apo nos puede llevar a estos significados de, desde, de parte de o por medio de. Y el verbo estelo, que significa apartar y enviar. Entonces, si tomamos estos términos, la palabra apóstol significa un enviado, ¿sí? Un enviado de parte de alguien. ¿Sí? Entonces, primero tengamos en cuenta esto, apóstol igual a un enviado de parte de alguien, ¿sí? Entonces, incluso en el latín, el término en sí mismo, ¿sí? Introduce un significado de misión, de alguien que es encomendado, de alguien que es comisionado, de alguien a quien es dicho, vas a ir a realizar tal actividad, o eres enviado, o eres encomendado a tal misión. Entonces, aquí ya se va conjugando y se va ampliando el significado de ese término. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos que es sencillo y claro, ¿sí? Lo que es un apóstol, ¿no? Desde sus términos, desde sus raíces, desde su gramática, ¿no? Incluso desde la forma en que se lo comprende. Un enviado de parte de alguien que es comisionado a, alguien que es enviado a. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con el término apóstol si lo escuchamos en nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué sucede con este término? Y por lo general, o vamos a decirlo así, tristemente se ha tergiversado tanto esto, ¿sí? Que lo que ha causado últimamente es muchas discusiones el uso del término apóstol, porque justamente se ha desvirtuado su significado original, ¿sí? Y es que actualmente cuando escuchamos el término apóstol en nuestra mente e incluso en los diferentes publicidades que a veces vemos de ciertas denominaciones o cierta propaganda que observamos a través de las redes, ponen así en letras sumamente grandes, ¿no? El apóstol nos va a visitar, ¿no es cierto? ¿No? O el apóstol, tal. Entonces, se ha tergiversado porque se ha colocado esta figura de este que es un enviado de parte de, por eso les decía, recuerden muy bien esto, un enviado de parte de, ¿sí? Pero en cambio se lo ve o se lo ha tergiversado tanto esta figura de apóstol que en el sentido eclesial se lo ve en una cuestión de jerarquía, ¿no? Se lo ve como una cuestión de el que se les designado apóstol es alguien grande, ¿no? Pero ese grande ¿en qué? Sería la pregunta. ¿Ese grande en qué situaciones? Y
mucho incluso se ha visto en esto principalmente de la línea de la prosperidad, que a veces cuando se maneja esto, no se maneja mucho este término del apóstol, ¿no? El que va a llegar a hacer cosas así sumamente llamativas y magníficas, incluso desde su figura, su vestimenta, todo, ¿no? Entonces, y por eso es que causa conflicto actualmente, ¿sí? Este término apóstol. Pero si vamos hacia su raíz, hay que recordar que es un enviado de. Y justamente en cuanto a esta raíz y ese inicio, en cuanto al texto que nosotros nos referimos, que en este caso en el Nuevo Testamento, el significado tiene también esa connotación de comisión, no de esa figura representativa, superpoderosa, que maneja masas, que maneja incluso muchas situaciones de por medio, no, sino es alguien comisionado, es alguien que ha sido enviado de parte de Dios. Y aquí les pido que por favor me acompañen en primera instancia. Vamos a Gálatas, ¿sí? Ahí que tengan sus Biblias, o encienda su Biblia, quien tenga su Biblia encendida. Y por favor lea lo que dice Gálatas 1:1, si alguien me ayuda. ¿Qué nos dice Gálatas 1:1? Alguien que ya lo tenga. ¿Alguien lo encontró? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien lo tiene para compartir? Sí, Yuri, sí. Por A ver, favor. Gálatas 1:1, ¿no? Ujú. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Exacto. Sí, aquí uno de esas, gracias Maggie, una de esas mayores representaciones en cuanto a justamente qué es esto de ser un apóstol, tenemos este ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando por medio de la carta de Gálatas se presenta a este pueblo y nos menciona lo que ya fue leído. Incluso aquí les leo la versión TCB que nos ayuda mucho y ahí también está el pie de página justamente de esta información que les estoy compartiendo, ¿no? Pablo apóstol, no por jerarquía o voluntad humana, sino por mi apostolado que fue establecido por Jesucristo y por el Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, ¿no? Entonces, se evidencia, y por eso les decía, centrémonos en esto, un enviado de parte de, ¿no? Un enviado de parte de que sabe que tiene una misión, que sabe que todo eso que va a realizar, o todo eso que acontezca, perdón, todo eso que acontezca va a ser justamente por ese favor de quien lo ha enviado. ¿Sí? Y entonces, y esto refleja justamente que va en ese sentido de servicio, porque debemos reconocer, pues ya hemos discutido quizás en muchas ocasiones que en cuanto a ese que nos ha enviado a servir, ¿no? Y claro ejemplo nos ha dejado en los textos en cuanto a esas maneras o esas formas de servir. Entonces, teniendo en claro esto de este apóstol, de este que ha sido enviado de parte de, podemos, ¿sí? Hacer justamente estas referencias. Principalmente a veces cuando pensamos en los apóstoles, pues tenemos esta figura de los 12, ¿no? ¿Sí? Se designa aquellos, porque si el texto nos muestra aquellos que fueron llamados, ¿sí? Ese de parte de, aquí también se hace evidente, aquellos que fueron llamados de parte de Jesús, ¿no? Y entonces, ¿con qué sentido o cómo luego fueron identificados, vamos a decirlo así, como apóstoles? Justamente porque estos fueron testigos del ministerio, fueron testigos de la muerte, fueron testigos de la resurrección de Jesús, fueron encomendados para expandir el evangelio, expandir esa buena nueva y obviamente pues ir fortaleciendo estas comunidades de fe que luego pues nosotros los hemos determinado o se le ha puesto el término de iglesia, ¿no? Estos grupos que se reunían. Entonces, estos que habían compartido con Jesús muy de cerca su ministerio, estos que habían sido testigos de todo aquel acontecimiento pascual, fueron determinados como apóstoles y obviamente continuaron la labor y permitieron que el mensaje se siga extendiendo y que lo que ahora conocemos como iglesia se vaya estableciendo desde aquellos tiempos. Y estos fueron los que él constituyó. Y los constituyó, por eso les digo, un enviado de, o es enviado para, o ese comisionado para hacer
tienen una misión específica, les fue dada una misión específica. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos 3:14. Marcos 3:14 nos dice, Él escogió a 12 para que le acompañaran siempre con el propósito de enviarlos a predicar. ¿Sí? Entonces tenían esta misión de expandir esa buena nueva que ellos ya habían sido testigos presentes de aquellos momentos y de todo lo que podía acontecer al extender este buen mensaje, ¿no? Y también en Marcos, en el mismo capítulo 3, en los versículos 16, pues tenemos la mención de estos 12 apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, Judas Iscariote, quien después lo entregó. ¿No? Entonces, ahí el texto nos muestra, y en otros versículos más, nos muestra cuáles fueron estos 12, por decirlo así, estos 12 iniciales. Pero justamente el texto también nos enseña o nos muestra que este término apóstol no solo se redujo a este grupo, ¿sí? Y estos personajes que también hay varios personajes en el texto que han sido determinados bajo esto, bajo este sentido de apóstol, porque también fueron llamados, porque aunque quizás no lo tuvieron en ese testigo directo, fueron los que escucharon y siguieron creciendo con ello de la palabra y formaron parte activa de los futuros ministerios que se abrieron, ¿no? Uno de esos ejemplos es Pablo, también está mencionada Junia, y obviamente todos estos personajes fuera de los 12 también los vamos a estudiar aquí. Y entonces, para que puedan tener eso presente, que vamos a estudiar en qué parte del texto aparecen, cuál fue su implicancia, cuáles fueron esas repercusiones de que o por qué a estos también fueron llamados apóstoles. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Cuáles fueron las situaciones en las cuales se encontraban para que sean considerados como apóstoles? Esos que expandían el mensaje, ¿no? Entonces, como se mencionaba, no fue una situación solo cerrada, que con estos 12 primeros mencionados se clausuró, ¿no? Sino que en realidad muestra que esto es algo que va avanzando y que se dinamiza, que se transforma, que se va adaptando también, conservando obviamente eso del por qué fueron llamados, ¿sí? Esa misión de predicar, esa misión de ir sanando, esa misión de ir transformando la existencia de nosotros. Entonces, justamente comprender cuán amplio es este concepto de un apóstol nos evita dos cosas importantes. Una, restringirlo únicamente al pasado y decir, no, ya actualmente apóstoles no hay, eso ya quedaron por fuera, ¿no? Ya fue lo que pasó en su momento. Y también nos lleva a comprender justamente esto de, como les decía, a no banalizarlo, a no ver el apostolado como un puesto de jerarquía donde solamente se va a obtener algo, ¿sí? A cuestas de la fe genuina de alguien, ¿no? Sino que se ve que un apóstol es aquel que ha sido enviado por, para cumplir una misión específica, ¿no? Y justamente es las figuras de Andrés, de Pablo, de Junia y de todos los demás, ¿sí? Nos recuerdan algo importante, que Dios continúa llamando, continúa enviando a personas a anunciar a Cristo. ¿Para qué? Para edificar justamente estas comunidades que estamos incluso viviéndola a través de este medio, con la intención de dar ese testimonio del reino, dar ese testimonio de todas aquellas cosas de las cuales hemos sido testigos. Y es importante, y me gustó esta frase de aquí, cada uno, sí, cada uno desde el contexto y la vocación en la que encontramos. Algo que quizás usted mucho me va a escuchar decir porque cada vez que tengo la oportunidad de enseñar y lo menciono, y es que no demos por menos el espacio en el que estamos dentro del reino. Porque a veces justamente esperamos eso, el título, apóstol.
para decir algo estoy haciendo, sino que justamente desde ese espacio también soy. Desde ese espacio donde yo estoy, Dios me ha llamado. Desde ese espacio donde estoy, Dios me ha puesto ya en algo, en que cumpla su misión, ¿no? Entonces, por eso, desde el contexto y de la vocación en la que tengamos, podamos ser eso que continuemos expandiendo el reino, podamos ser eso que continuemos expandiendo esos testimonios, podamos ser eso que continuemos siendo aquellos pilares, aquellos muros, aquellas manos, lo que sea necesario para que la iglesia de Dios se siga formando, ¿no? Y siga transformando la existencia de los demás. Entonces, considerando la amplitud de este tema, de lo que es ser un apóstol, vamos a estudiar a uno de sus primeros personajes. Y van a acompañarme en Juan 1, ¿sí? Juan 1, de los versículos, ahí lo pueden ver en pantalla, usted también puede tener ahí abierta su Biblia, ¿sí? Juan 1, de los versículos 35 al 40. Nos dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba con dos de sus discípulos y viendo a Jesús caminando, aquí habla de Juan el Bautista, y viendo a Jesús caminando dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos de Juan escucharon lo que se hablaba de Jesús y le siguieron. Dándose la vuelta, Jesús, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan ustedes? Entonces los dos discípulos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, vengan y verán. Entonces ellos vinieron y vieron dónde vivía Jesús y permanecieron con él todo el día. Eran las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguía a Juan y ahora seguía a Jesús. ¿Sí? Entonces, ese primer personaje del cual vamos a tratar de obtener sus enseñanzas y rescatarlo, que nos menciona el texto, es Andrés. ¿Sí? Vamos a ver un poquito, no, bueno, no poquito en el sentido de lo que, la trascendencia de lo que hizo, ¿no? Sino de la información que nos brinda el texto en cuanto a Andrés. Entonces, perdón, según Juan 1:44, ¿sí? Nos menciona que Andrés era natural de Bethsaida, ¿sí? Una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Y por lo general, las personas que vivían a las orillas del mar de Galilea, pues se dedicaban también a la pesca, ¿no? Entonces, por medio de ello podemos deducir que Andrés se dedicaba a esto. Y aquí el 1:44. Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro, ¿no? Entonces, el contexto, ya vamos formándonos esa figura de Andrés, un pescador, ¿sí? De un pueblo reconocido por este tipo de faenas cerca del mar, escuchaba a Juan junto a su hermano, ¿no? Y como nos menciona el texto, su hermano era Simón Pedro. Y como bien lo mencioné al inicio, pues ellos estaban en primera instancia con Juan. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Ya estaban escuchando. Andrés era alguien que ya había oído algo, de alguien que iba a llegar. Quizás en algún momento el texto nos dice que muchos pensaban que era Juan el que estaban esperando. Pero después él mismo dice, no, yo no puedo ni siquiera atreverme a desatar sus anillos. Hay alguien más. Entonces ya había algo, vamos a decirlo así, moviéndose dentro de la situación de este personaje, dentro de su contexto, dentro de lo que había escuchado, dentro de lo que estaba esperando, dentro de lo que anhelaba este ser. Y estos son los datos básicos, por decirlo así, que nos presenta el texto en cuanto a Andrés. ¿Sí? La figura que tenemos aquí, la traté de poner una más dentro de, bueno, dentro de las otras líneas, a Andrés lo tienen como un San Andrés, ¿no? Entonces, por eso pueden ver ahí esa figura que tenemos. Pero centrémonos en lo que nos muestra el texto. Ahora bien, ¿qué nos dice el texto en cuanto
a Andrés y su llamado. ¿Cómo fue? ¿Qué aconteció en este llamado de Andrés? Y aquí sí, voy a pedir que tengamos ahí en Juan 1. Vamos a centrarnos en ese texto. Y hay algo importante en cuanto a esta presentación de Andrés por parte de Juan. Hay algo importante porque nos muestra un Juan que escucha y responde. Porque hay ocasiones en que escuchamos y nos callamos. Hay ocasiones en que escuchamos y ni siquiera reaccionamos, pero nos muestra un Juan que escucha, como les digo, ya había algo moviéndose dentro de él, con todo lo que había escuchado aparte de Juan el Bautista. Había un Andrés que ya estaba siendo movido, ¿no? Entonces, escuchó el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Lo que hizo primero fue escuchar. Y repito los versículos nuevamente, vamos. Primera de Juan 35. Al día siguiente, Juan estaba con 2 de sus discípulos y viendo a Jesús caminando, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y al escuchar esto, podemos ver cómo Andrés identificó aquello que estaban hablando. Identificó ese personaje que tanto estaba esperando. E inmediatamente tuvo una acción en el versículo 37. Y los 2 discípulos de Juan escucharon lo que se está hablando de Jesús y le siguieron. Entonces ya con ese primer accionar, con esa primera entrada en escena de Andrés, ¿no? Siendo discípulo de Juan el Bautista, ya refleja cómo es un discipulado activo. Porque Andrés supo escuchar, supo comprender lo que su maestro en primer instante, su primer maestro que fue Juan el Bautista le había dicho, he ahí el Cordero de Dios. Supo discernir que ese era. Supo darse cuenta quién era el que estaba viendo pasar ante él. Y respondió inmediatamente a ese llamado. Respondió inmediatamente porque dijo y decidió seguir a Jesús. Y continuamos en los versículos 41 y 42. Alguien que por favor me ayude leyendo. Juan 1, 41 y 42. ¿Qué nos dice? Si alguien tiene ahí abierto Juan, ¿qué dice Juan 1, 41 y 42? ¿Alguien lo tiene? Sí, ¿no? Hermana Yuri. Por favor. Buenas noches a todos. Buenas Un noches. gusto saludarles. Bueno, en primer lugar quería saludarles también por el inicio del año, que sea Dios dándonos un año muy bendecido a todos. Amén. Y antes de, bueno, creo que esa pregunta la pudiéramos dejar para el final, pero sí se me quedó como una interrogante cuando usted estaba explicando acerca del término discípulo. Sí, Y y en el mi, término apóstol. Sí, no se preocupe. Al el final siempre dejamos el término apóstol, espacio. Sí. ya, pero para tenerlo pendiente antes de que se me olvide, Ajá, yo claro. decía, Junia, ¿quién es Junia? Junia. Ujú, Yo nunca he sí, junto. oído la Ajá, palabra de Junia. Entonces, digo, el único junio o Junia que conozco era acerca de Romanos, ¿verdad? Me ajá, parece que sí. es Romanos 6, pero Ajá, no menciona a Junia como tal, sino ajá, que menciona a Junias. ajá, sí, exacto. ¿Verdad? El Vamos a único, tener una enseñanza de él, pero le daré la respuesta al final, no se preocupe. ya para el final, mi hermana Sí, Yuri, con gusto. que se me hizo una interrogante en la cara, yo, Junia, nunca había leído de Junia, pero bueno. Ya vamos a responder entonces eso Sí, según lo que me... no se Muy bien, preocupe. seguimos con la lectura de Juan 1:41, me dice, ¿verdad? Ajá, por 41 y 42, por favor. Muy bien, dice la palabra del Señor. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, en el amor descanse, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, Amén. muy bien, gracias. Entonces, aquí, en esta pequeña acción, queridas hermanas que nos encontramos aquí, hay algo tan significativo de parte de Andrés. Si nos damos cuenta, hay algo que movió tan profundamente a este personaje, Andrés, que nos dice, encontró a su hermano.
Y en el 42 le anunció obviamente que habían hallado al Mesías, porque como le decía, él supo escuchar a Juan el Bautista cuando les dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y entonces Andrés llevó a Simón ante Jesús. Andrés tomó la iniciativa. Su hermano estaba ahí cuando lo escucharon lo que Juan el Bautista había dicho. Pero el texto resalta este hecho de que Andrés fue donde su hermano. Y entonces dijo, lo hemos encontrado. Y su fe no se quedó en algo personal, algo exclusivo. Bueno, ya lo descubrí yo, me lo voy a quedar solo para mí. Que quizás es a veces lo que solemos hacer cuando tenemos algún tipo de experiencia que nos mueve profundamente, pero no, sino que él justamente buscó a su hermano y lo llevó, dice el texto, ante Jesús, para que pueda darse cuenta, para que también pueda vivir esa experiencia que él en ese momento estaba viviendo, ¿no? Y justamente ahí se ve como esa fe, ¿sí? No se queda solo en lo que yo lo vivo. Sí, tengo mi experiencia personal, pero debo anunciarlo, porque la intención de esa fe que estoy recibiendo, de ese mover que estoy teniendo en mi ser, es justamente para que transforme no solo mi existencia, sino que transforme también la existencia de otros. Entonces, Andrés nos muestra también cómo ser un testigo que anuncia y acerca a otros a quien anunció. Los invita a vivir también una experiencia, los invita también a ser transformados. Y tenemos un particular, como les decía, ¿dónde vive Andrés? Cerca de Galilea, cerca del mar. Y hay un llamado junto a él, porque veamos algo importante, ¿sí? Él escucha y responde. Escucha a su maestro a través de las palabras que expresó, le dijo, ahí está quienes estaban esperando. Y él respondió inmediatamente. Pero hay un llamado específico de parte de Jesús también para él. Y entonces vamos a ir a Mateo 4, 3, Mateo 4, versículos 18 y 20. ¿Sí? Nos dice lo siguiente, y aquí, bueno, el título que tiene es Jesús llama a los primeros discípulos. Cuando Jesús caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban pescando y echando una red al mar, ya que ellos eran pescadores. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús, ¿no? Entonces, aquí es una forma, o tratan de verlo como ese paso, ¿no? Como les decía, es un enviado por, ¿no? Apóstol, es un llamado por, es un encomendado por. Entonces, se trata, o dentro de lo que se menciona, es como esa consolidación de que Andrés de pescador pasa a ser ese apóstol, ese que fue llamado, ese que está siendo comisionado, ¿no? Y el texto mismo lo dice. ¿Comisionado a qué? A ser ahora pescador de hombres. Entonces se puede decir que vamos a decirlo así, si lo queremos ver entre ese paso, ¿sí? Simbólicamente se da este paso de ser ahora un apóstol, alguien que ha sido llamado, que ya ha recibido esa comisión, que fue directa. Ahora van a ser pescadores de hombres. Jesús de entrada les presentó su misión. Soltaron las redes y siguieron, ¿no? Entonces, hay también ese cambio de convicciones, hay ese cambio que implica ese seguimiento a Cristo, porque sí, cada una de nosotras aquí podemos tener también ese testimonio de cuáles fueron esas redes que soltamos para ahora encontrarnos en este camino constante de transformar nuestra existencia y transformar también la existencia de quienes nos rodean. Entonces, desde su llamado, Andrés ya deja enseñanzas significativas para nosotros. Y vamos a ver qué continúa con él. Perdón. Ahora, ¿qué sucede dentro de todo este acontecer luego de haber recibido este llamado? Pues en textos como Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, usted va a encontrar justamente evidencias de ese Andrés haciéndose presente, de ese Andrés cumpliendo con su labor, de ese Andrés que está ahí con todos en las situaciones en las cuales los lleva a vivir este ministerio, los lleva a vivir esta comisión que ha recibido. Entonces, podemos ver cómo se muestra o cómo se evidencia su participación en esta labor que le había sido encomendada. Estaba comprometido, sentía ese ferviente
deseo de poder ir y hacer lo que le habían encomendado. Entonces, esa labor, ese apóstol también muestra cómo ese compromiso es necesario. Como no solo que sea una respuesta momentánea, como no es solo cuestión de una respuesta por emociones, que a veces nos pasa, ¿sí? Sino que es un compromiso de vida, un compromiso de transformación constante, un compromiso de lucha incluso constante. Y es interesante porque Andrés, como apóstol, también nos muestra que no solo se quedó con esa, como les decía, ese acto tan significativo que tuvo en cuanto a su hermano de ser aquel que sabes que lo encontramos, ven, te llevo delante de él, sino que hay textos donde muestra que Andrés siguió haciéndolo, siguió conduciendo a otras personas a que también sean transformadas por Cristo. Se volvió, como menciona aquí, un rasgo distintivo, el llevar a otros a Cristo. Ya vimos que conduce a Pedro a Jesús en Juan 1:42. Vamos a Juan 6 del 8 al 9. En el mismo texto de Juan 6, del 8 al 9, hay un acontecimiento interesante que es esta multiplicación de los panes y los peces. Y entonces acontece lo siguiente. Andrés, el hermano de Simón Pedro, que era uno de sus discípulos, le dijo a Jesús, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Ahí continúa otra frasecita que dice, esto no es suficiente para todos. Pero vamos a ver qué pasó. Pero entonces también él encontró a este joven y lo llevó ante Jesús. Sin él mismo creer qué era lo que iba a pasar. Pero lo llevó ante Jesús y ahí su vida también fue nuevamente tocada y obviamente la de este muchacho y de quienes vivieron todo ese acontecer. Había una situación conflictiva con los griegos. Había luchas de ideologías, había luchas de poderes por medios y hubo un momento en que fue necesario un acercamiento, en que era necesario romper esas barreras ideológicas, esas barreras religiosas que lo que estaban haciendo es separar a los hermanos unos de otros y muestra también cómo Andrés estuvo involucrado en ese acercamiento, de que pudieran escuchar. Juan 12 del 20 al 22. Algunos de los que habían subido a Jerusalén para adorar y celebrar las fiestas eran griegos, era gente que estaba escuchando. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y se lo dijo aquí a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y ahí está nuevamente Andrés, ¿no? Haciendo su participación, haciéndose presente en medio de poder acercar, porque había gente que estaba escuchando y que quería tener esa experiencia de tenerlo cerca, de poder saber. Entonces Andrés también en su labor se volvió un acompañante, se volvió guía de otros para justamente acercarlos a Cristo, para que también puedan ser transformados. Y por eso les decía en el acontecer de la multiplicación de panes, la frase con la que termina Andrés cuando lleva al joven, le dice, me perdí, se me fue. Pero le dice al joven ya cuando lo lleva, creo que esto no va a ser así. Esto no es suficiente para todos. Fue la forma en que Andrés cerró la presentación. Pero, aunque dudaba, lo llevó. Andrés sabía la cantidad de gente que... Y Jesús, me gusta mucho como es Jesús. Le dijo, aliméntenos, ¿no? Fácil, aliméntenos. Y Andrés vio esa escasez y dijo, aquí lo que podemos hacer es llevarnos al niño quizás escondido y comer nosotros, ¿no? Tal vez lo pensó, no sé, solo estoy aquí imaginando en mi cabeza. Pero lo llevó ante Jesús, aún dudando, aún quizás pensando que no iba a pasar nada. O tal vez temiendo que Jesús le diga cómo se atrevía a llevar eso delante de él. Pero lo llevó. Aún en medio de esa duda, y quizás esto suene ilógico, recuerdo que alguna vez me enseñaron que la duda era pecado. Pero en realidad la duda es querer descubrir.
es querer conocer. Y aún en medio de esa duda y de esa incertidumbre, poder ver esa grandeza de Dios. Y eso lo vivió Andrés. Pero lo demostró, tuvo duda y dijo, Señor, mira, encontré esto. No sé si va a alcanzar, ¿no? Pero lo encontré. Y entonces no desestimó lo poco. Y aún ahí en esos momentos de quebrantamiento, de duda, de temor, podemos ver esa fe que es humana. Porque a veces también tenemos una concepción tan errada de la fe que decimos, es que no puedo llorar si tengo fe. No puedo quebrarme si tengo fe. No puedo dar si no tener fe. Y a veces en esos momentos de gran quebrantamiento es donde Dios obra cosas tan maravillosas. Y Andrés lo vivió. Y no dudo, aquí sí en esta parte no dudo, que él fue aún más transformado en su existencia por aquel acontecer, por aquella situación, que aún en medio de la escasez pudo demostrar esa fe realista, esa fe humana, esa fe que se quiebra, esa fe que tiene temor, esa fe que se cuestiona, pero aún así pudo mantenerlo y ese poquitito que podemos decir, esa minúscula pizca de fe que pudo haber tenido en ese momento, hizo un gran milagro. Provocó un accionar de parte de Dios tan significativo. Eso también es algo que nos deja. De Andrés no hay quizás, y en los otros textos también lo muestra participando en eventos similares, pero en la tradición apostólica, padres dentro de la línea católica y sus estudios y demás, que aunque hay pocos datos en cuanto a nuevo la tradición cristiana dentro de esta, principalmente el catolicismo, mencionan o hacen estudios y se dicen que este continuó con su labor, que fue de aquellos que predicó, que fue de aquellos que hizo que el evangelio se extienda por Asia, por Grecia, y aunque mencionan que murió como un mártir, y es por ello que también es reconocido como un santo. Entonces fue tan trascendente y significativos estos momentos de la presencia de Andrés que nos muestra cómo es ese enviado de, por eso les decía, céntrense en esa palabra, un enviado de parte de. El enviado de Yuricita, parte de es el que va a lograr esa transformación. Yuricita, ¿Sí, Airita? sí, perdona que te interrumpa, Ujú. pero a ratos cuando, no sé si te alejas del micrófono o algo, Ah, ok. no se te escucha bien. Perdón. Ok. Ahí está mejor. Sí, sí, Ok, por favor. voy a seguir aquí entonces. Entonces, Andrés nos muestra esto de aquí, ¿no? Nos da, y vamos a ver aún más enseñanzas que podemos obtener en cuanto a todo esto que he mencionado acerca. Entonces, en primera instancia podemos tener en cuenta que de parte de Andrés, que ese verdadero discipulado, que posteriormente, si lo queremos ver dentro de esta concepción del apostolado, justamente se da en esa escucha atenta y obediente. Andrés no inicia así de manera abrupta. No, el texto no lo presenta así. Este es el apóstol Andrés, ¿no? Sino que es un discípulo y es un proceso, ¿no? El discípulo es el que más va alimentándose, ¿no? Es el que va tras su maestro y va alimentándose, alimentándose. Ese apóstol es aquel que va produciendo con todo ese alimento que ha recibido, ¿no? Entonces se construye, se va transformando, se va alimentando para ir conociendo esa revelación de parte de Dios y obviamente irla compartiendo con nosotros. Y ese encuentro con Cristo también nos muestra que el encuentro con Cristo genera inmediatamente misión. Andrés, al encontrarse con Jesús, inmediatamente que hizo fue a buscar a su hermano también a presentar al Mesías. Lo llevó inmediatamente, sintió desde ya ese llamado, sintió desde ya ese compromiso, sintió desde ya esa responsabilidad de vivir. Y surge, ¿no? Como es esta frase, la misión surge como algo natural de ese encuentro. Y cada una de nosotras aquí también quizás en nuestro encuentro con Jesucristo sentimos eso. Algo que nos está dando siendo por gracia y que queremos vivir en gracia. Entonces, no hay discipulado sin misión.
El que conoce a Cristo inmediatamente se convierte en ese testigo, en ese que expande su mensaje a través de palabras, a través de acciones, a través de los diferentes espacios donde nos desenvolvamos. Dios actúa a través de esa fe imperfecta y aún de esos recursos ilimitados. Tengámoslo muy presente. Dios actúa a través de la fe imperfecta y de esos recursos limitados. En la multiplicación de los panes, Andrés reconoce lo poco que había. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Y a veces nosotros también nos preguntamos, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para todo lo que necesito? Pero me gustó esta frase que decía, Dios no exige una fe perfecta, sino una fe que esté dispuesta. Que aún en medio de eso tan limitado y tan insignificante que nosotros podamos ver de la situación, podamos decir, bien, aquí estoy. Esto es lo que tengo, pero te lo doy. Tú actúas, Señor, ¿no? La misión cristiana no se sostiene en la abundancia de recursos, sino justamente en esa confianza que podemos tener en lo que puede hacer Dios, en cómo se puede mover, en las hazañas que Él puede hacer, aun cuando nosotros dudemos. También podemos aprender que el ministerio cristiano consiste en llevar a las personas a Cristo. No lo mismo, nosotros ya tuvimos nuestro encuentro, pero también debemos llevar a otros. Sí, como vimos a Andrés, fue constante, conduciendo a las personas también ese encuentro tan maravilloso que él había tenido. Y justamente vivir esa espiritualidad cristocéntrica, no una espiritualidad en yo voy a ser el que te voy a llevar, ¿no? Sino en esa espiritualidad que realmente Cristo es el centro. Esa es la razón de la misión. Esa es la razón por la cual estoy continuando, por la cual me sigo esforzando, por la cual estoy entre aciertos y fallos avanzando en esa misión que me ha sido encomendada. Somos un instrumento de ese encuentro. El Evangelio rompe barreras culturales, como les decía. Había una situación ahí bastante conflictiva con los griegos, porque ya habían conflictos, habían discusiones, habían separaciones, ¿no? Pero había gente que genuinamente quería encontrarse con Jesús. Y Andrés fue uno de esos elementos que los acercó. Y nosotros también en este tiempo debemos ser esos que construyen puentes, que acerquemos, mucho más allá de prejuicios culturales, sociales, e incluso religiosos. Abramos la puerta, fomentemos el encuentro, estemos dispuestos al diálogo para justamente ir construyendo aquello que nos fue encomendado. Esa misión es predicar, esa misión es construir, esa misión es restaurar, esa misión es levantar, esa misión es alimentar, esa misión es dar de beber, esa misión es todas aquellas cosas que podemos hacer que demuestre que Dios es un Dios real. Y al igual que Andrés fue justamente ser esos que abran el espacio, que den ese camino para que ella se encuentre. El apostolado es entrega total y testimonio perseverante, ¿no? Que como les decía, el Nuevo Testamento no menciona este final de Andrés, pero se lo reconoce como alguien que continuó con la labor, y que incluso fue un mártir, como les decía. Entonces, nos desafía Andrés a los creyentes a vivir una fe coherente, perseverante y comprometida, incluso en contextos donde haya dificultad, recordando que el testimonio cristiano se sostiene en la fidelidad hasta el final. Y aquí es importante mencionar fidelidad que va a ser puesta a prueba. Claro que sí. Eso no lo dudo tampoco. Fidelidad que va a ser puesta a prueba, pero que debe mantenerse, por la cual debe lucharse hasta el final, ¿no? Que justamente vaya dejando huellas significativas. No por el título de apóstol, no, sino que vaya dejando pruebas significativas justamente por ese que lo encomendó, por quién lo llamó, por quién lo transformó. Y me quiero quedar y quiero que ustedes también se queden justamente con esto. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que seguía a Juan y ahora seguía a Jesús. Andrés encontró a su hermano Simón Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Andrés llevó a Simón ante Jesús. Luego de escuchar, Andrés llevó a Simón ante Jesús. Luego de que yo escuché, ¿a quién llevaba ante Jesús? Luego de que mi mente, mi corazón, mis sentidos fueron abiertos a algo que quizás ignoraba o que tal vez conocía poquito. ¿A quién llevé ante Jesús? ¿A quién más fui ese que construyó un puente? ¿A quién más fui ese que aunque con miedo lo acerqué? Estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a vivir un apostolado de esa manera. Que a pesar del miedo, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las diferencias, que a pesar de que no apenas tengo un día, tengo una semana de haberme convertido, como solemos decirlo, sea ese que lleva ante Jesús. Y Jesús hará. Jesús transformará, Jesús restaurará. Y ahí es donde se va a hacer evidente ese que me ha llamado. No yo, sino se va a hacer evidente el que me llamó. Y quedémonos con eso. Andrés llevó a Simón ante Jesús. Muy bien. Luego de compartir con ustedes, voy a aquí y voy a poner